población está con problemas económicos. ¿No es así? Hay que focalizar bien quiénes son para poder mejorar los instrumentos de ayuda o los programas de ayuda, no todos. ¿A eso se refiere cuando dice delimitación? Exactamente, identificar, delimitar. ¿Dónde está tu área directa? ¿Dónde está tu área de influencia? Yo les voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo los promedios nos diluyen, ¿cierto? Porque conocen el problema de los promedios nos dicen mucho cuando tengo asimetría de datos. Promedio es lo que dice que los que son extremos los tiro al medio. Eso es un promedio, ¿cierto? Y más encima uno presenta promedio ni siquiera con deviación estándar, porque la deviación estándar a veces me molesta a mí porque es más grande que el promedio. Ustedes saben que significa que eso es malo, porque tengo un spread muy grande y eso significa que tengo mucha variabilidad en los datos. Y ustedes saben eso estadísticamente. O sea, el que quiere demostrar que esto es estadísticamente significativo y tiene una deviación estándar más grande que el promedio, no lo van a demostrar. Ahórrense el test y cuadrado, todo eso. No debería, porque es demasiado spread, ¿cierto? Entonces, eso es algo que yo aprendí como regla básica. Entonces, uno tiene que tratar de focalizarse viendo donde realmente está el problema. Entonces, acá, como digo, uno tiene que identificar el área de estudio. Aquí le puse unos tips. Puse algunas cosas, pueden haber más que estas, pero por ejemplo, partir, si estamos hablando de zona rural o zona urbana. Eso es muy relevante, porque las zonas urbanas tienen acceso a muchas cosas, pero las zonas rurales no. Las zonas urbanas son centros urbanos, ¿cierto? Donde por lo general tienden a estar más concentrada la población, ¿cierto? Por lo tanto, una solución de electricidad en una zona urbana es mucho más simple que una zona rural. Porque si tengo que hacer un tendido eléctrico en una zona rural, implica que llego a un vecino y tengo que después tirar varios kilómetros para llegar al siguiente vecino. Y eso es caro. Y es complejo de manejar. La logística, lo que implica buscar el lugar donde puedo hacer la servidumbre, es bien complejo. Pero cuando hacemos esa separación, ahora entiendo dónde puede estar el foco, urbano o rural. Bien. 2. La superficie, o sea, el territorio. El territorio es bien relevante, como ustedes mencionaban, una variable que me acota geográficamente a dónde va a ser mi problema. Características físicas del territorio, describir el suelo, el clima y todo eso, porque también es importante tener información de esto. ¿Cuáles son las actividades económicas principales también? Eso es bien relevante, porque a lo mejor mi proyecto que quiero desarrollar es sinérgico con la actividad económica y puede ser producente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto donde quiero generar capacitaciones, ¿cierto? Que es muy común eso, que uno presenta iniciativas, a lo mejor alguien lo ha pensado, yo quiero hacer un centro de capacitación de excelencia para poder entregarle competencia a los trabajadores, para que puedan mejorar sus posibilidades de encontrar empleo, pensando en el grupo que está desempleado. Entonces, si yo no hago bien este diagnóstico y yo le voy a ofrecer curso de peluquería a todos, y me doy cuenta que dentro de las principales actividades económicas estoy en una población donde la gran mayoría son calvos, ¿cierto? Completamente desajustado. O sea, ¿de qué me va a servir enseñarle a todos un tipo de oficio si después probablemente no lo apliquen con tanta demanda? Porque un calvo, más allá de un masaje capilar, como para recordar lo que tenían, no se va a cortar el pelo en forma recurrente. ¿Me fijan? Aunque suene chistoso lo que digo yo, es bien relevante eso, porque a veces uno ve que se ofrecen programas y no son adecuados por la realidad económica. Y eso tiene que ver con educación, tiene que ver con capacitación, con todo eso. Caracterización de la infraestructura, qué servicios hay, condiciones socioeconómicas de la población. Cuando hablo socioeconómica, niveles de ingreso, educación, todos los aspectos que uno normalmente hace para una caracterización social y económica. Aspectos culturales son bien relevantes. No se olviden de que la cultura, no solamente la chilena, la relevante que a considerar, o la urbano, rural, también tiene que ver con los pueblos originarios. Y eso es muy relevante porque hay territorios que han sido identificados como zona de desarrollo indígena, donde también se privilegia, por ejemplo, la formación trilingüe, ¿cierto? O bilingüe. Me refiero a español, chileno y mapudungún en algunos casos. Es bilingüe en realidad, pero estaba bromeando. Institucionalidad, administración sectorial, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, volvamos a nuestra idea de lo que tiene que ver con la parte relacionada con la electricidad. Yo les voy a mostrar los mismos mapas que maneja
El Banco Mundial, estos datos los saqué con el Banco Mundial, ¿cierto? Dice el año 2012, que está bonito porque yo lo procesé con los datos más recientes, hasta el 2016, pero me quedó más feo que esto, porque hay una base de datos completa. Quiero que noten algo que es bien importante acá. Este mapa muestra el acceso a electricidad como porcentaje de la población, donde el color que ustedes ven acá, los azules, es más del 88% de la población, y los colores cálidos, como el rojo, menos del 16% tiene acceso. Entonces cuando uno ve este mapa y uno quiere ver a nivel mundial dónde están los focos de problema, dónde están los principales problemas de acceso a electricidad en la población, en África y parte de Asia, ¿cierto? ¿Usted compartiría eso, Alfa, que parte de África tiene problemas de acceso a electricidad considerando todo el país? Bueno, yo creo que no tengo mucha información al respecto, pero hay países que son muy desarrollados, pero no tienen muy acceso a electricidad, como por ejemplo Sudáfrica, depende mayoritariamente de energía de Mozambique. Tiene acceso. El día que Mozambique cortar energía, Sudáfrica no tiene pocas fuentes propias de energía. No sé si... Sí, exactamente, sí. De hecho, el foco acá es Subsahara. Esta parte. Todo este cordón son las zonas más deficitarias desde el punto de vista de poblaciones con acceso a energía eléctrica. Con el indicador que estoy hablando, que es una de las metas de la ONU, ¿cierto? Acceso universal a la energía eléctrica. Por eso estoy hablando de acceso a electricidad. Ellos sí tienen fuentes de energía, pero usan otras tradicionales como la biomasa y otro tipo de acceso, pero no tienen electricidad. Pero si uno ve Chile, estamos dentro de los top mejores. Por lo tanto, si alguien plantea que en Chile este análisis dice, alguien reclama de que no tengo acceso a electricidad, y dice, no, según el Banco Mundial estamos bien. Hasta ahí llegó mi análisis. ¿Qué piensan ustedes? Estoy pecando de los promedios, ¿cierto? Porque esto es, como siempre digo, como dice el himno de un club deportivo de la Liga Magallanes, ¿cierto? Y me esconde mucho la realidad, tanto urbano-rural. Esto está muy sesgado por el impacto que tiene Santiago, ¿cierto? Las principales zonas urbanas que tienen prácticamente 100% de cobertura eléctrica, ¿cierto? Pero no me dice mucho. O sea, con este análisis yo digo, qué bueno, Chile está bien, está como el resto del mundo, ¿cierto? Y menos mal que no somos África. O sea, ya partimos mal, ¿cierto? O sea, aquí tengo que hacerle relevancia al problema. Voy a venir a la siguiente lámina que yo la procesé, que son los datos de CACEL, porque estoy tratando de buscarle el problema. Porque como ustedes tienen que hacer el diagnóstico, no pequen por no saber describir el problema. Porque a lo mejor por no hacerlo así, no pudieron ser buen abogados de su problema. No lo supieron defender bien, a eso me refiero. Hice el mismo análisis de nuevo, pero ahora lo separé con los famosos quintiles, ¿cierto? Ustedes conocen los conceptos de los quintiles. El primer quintil es el quintil más pobre, porque también te piden que estos análisis sean focalizados en el primer quintil, porque obviamente los ricos existen en todo el mundo. Todos los países tienen ricos, el problema son los pobres. Y ahí se ven las diferencias, las brechas, ¿cierto? Entonces, los separé los cinco quintiles, estos quintiles, ¿cierto? Y de alguna forma, los 5 quintiles que tenemos acá, el más pobre, el quintil 1, y el quintil 5, el más rico. Cuando vemos los accesos a energía de todos estos quintiles a nivel de la población, ¿cierto? Los que respondieron, sí, tengo electricidad, no tengo electricidad porque no tiene, o depende de un generador, porque también está el caso de que es pobre, no tiene, pero de repente se consigue un generador y dice que con eso lo he hecho andar. Puede decir que está. Es lo que ocurría en Mozambique, ahora cambió. Mozambique tiene una hidroeléctrica muy grande, potente, pero no tenía el uso total de energía. Casi que el 90% de energía general de Mozambique es consumida en Sudáfrica, pero la población de Mozambique no consumía. Y hubo un cambio ahora, con la alteración de los propietarios, no sé cómo se dice en español, que gestionaba. Antes era gestionado por Portugal, ahora cambió, es gestionado por el gobierno mozambiqueño. Por eso que casi que 75% de la población ya tiene acceso a energía.
Entonces ahí se priorizó el acceso a la energía más porcentaje de la población. Ese es un objetivo también de tener generación de energía, tratar de llevarla a la población para mejorar la cobertura. Exactamente. ¿Qué dicen ustedes con este diagnóstico? ¿Estoy bien o estoy mal? Vean ustedes, o sea, yo detecté que hay diferencias muy tenues, pero vean el nivel de porcentaje, agregué la escala para que no se me pierda la solución. A pesar de que se ve una mayor problemática en los quintiles más bajos, siguen teniendo niveles de acceso sobre el 99%. ¡Qué bueno! Entonces aparentemente estoy todavía con una mirada muy de arriba, una mirada muy braca, o sea, los indicadores macroeconómicos se ven bien, pero los indicadores energéticos se ven bien, ¿cierto? Pero no estoy todavía entendiendo esta problemática. Lo vamos a seguir desarrollando. Lo estoy tomando, recuerden la energía, tomé un ejemplo. Ustedes, la idea es que desarrollen esto para su iniciativa, para su proyecto, para que puedan ver lo que estoy hablando desde el punto de vista de esconder esto. Ahora, tengo que identificar la población objetivo. Ya hablé del problema y todo eso, pero ahora tengo que ser, como es social, recuerden, si no hay población de por medio, no sé qué estamos hablando en este curso, se equivocaron, en la sala de al lado. ¿Sí? Pero como es social, tiene que ver con población. Acá no es defender las plantas, no es defender los animalitos, ese es un proyecto más bien ambiental, no es defender los intereses económicos de alguien, estamos hablando de la población. Y como tengo una población objetivo, tengo que identificar bien quiénes podrían ser beneficiados por el proyecto o quiénes son los que tienen el problema, ¿cierto? Y para eso identifico la población de referencia, definido como una población que está en esta área de influencia. Por ejemplo, si un problema afecta a menores de edad, la población que yo estaría tomando como cuenta serían los menores de edad, no la población entera. Es los menores de edad, porque si el problema es solamente los menores de edad, mi población total son todos los menores de edad en esa zona de influencia donde yo quiero hacer el proyecto, ¿cierto? Y la idea es que el proyecto dé solución a eso. Por lo tanto, la población afectada no necesariamente resuelve su problema construyendo una población, o sea, cuando dice cuando la población afectada no tiene solución al problema, yo hablo de que esta es una población postergada. Si ustedes han escuchado hablar del concepto postergado, se usa, esta población ha tenido postergadas sus necesidades, significa que no le estamos dando solución a sus problemas. Eso significa en términos técnicos o en temas sociales. Voy a retomar lo mismo. Ahora me quiero focalizar mejor en mi problema de electricidad para saber si realmente tengo un problema. Ahora no estoy planteando el país no tiene acceso a electricidad o la población de Chile no tiene acceso a electricidad. Porque yo me di cuenta con lo que indiqué acá, no tengo nada que hacer. O sea, 99% sí, podría llegar a un 100% o llegar al mismo nivel si lo quiero equilibrar, ¿cierto? O sea, si yo quisiera reducir esta brecha para llegar al mismo quintil, porque la idea también es reducir brecha, lo que implica que a lo mejor voy a llegar a nivelar esto, al mismo nivel de lo otro, el proyecto no vende ni truena, ¿cierto? Porque igual tiene un alto nivel de cobertura nacional, pero no estoy identificando el problema. Entonces ahora recambié mi problema. Y miren cómo lo estoy planteando. Los hogares sin acceso a electricidad corresponden a pueblos originarios. Suena como más potente, ¿no? Y ahí puedo buscar los componentes que yo quiero demostrar con las estadísticas. Existen niños en edad escolar que viven en estas condiciones. O sea, así están estudiando. El son de una vela. Esta no es una escena romántica, estos son niños estudiando. 2. Existe presencia de adultos mayores que requieren medicamentos y no los pueden refrigerar. O sea, yo le estoy dando énfasis al problema como para que aquí hay un problema que no es el grande a nivel nacional, sino que lo estoy focalizando esto. Pero tengo que demostrarlo. Y aquí voy a mostrarle otra figura que es real, que nosotros también la procesamos y ahí empezamos a cambiar el esquema. ¿Conocen esta región, no? Esta era cuando teníamos la región de Ñuble y la región de Biobío juntas, ¿cierto? Antes del Ñublexit. Y la idea era que cuando se hizo este análisis, nosotros rompimos este indicador nacional a regional y a comunal y lo truncamos con el indicador de electrificación rural. Porque claro, las ciudades todas tienen electricidad, pero ¿qué pasa en las zonas rurales? Y ahí nos salió una sorpresa. Detectamos que si bien la gran mayoría de los azules, que era eso que se mostraba a nivel nacional entre el 95 y 99% de cobertura eléctrica, que son estos colores, no aparecieron colores rojos entre 72 y 77%. Y eran las zonas que eran críticas en la región, que no tenían mucho acceso a electricidad en las zonas rurales.
¿A qué corresponde esta comuna? ¿La conocen ustedes? Por ahí, se llama Alto Biobío. ¿Y qué característica tiene Alto Biobío? Tiene 3 características. Uno, exactamente, uno que tiene alta cantidad de desarrollo de pueblos indígenas, ¿cierto? Es rural, ¿cierto? Y 3, es la comuna del país que tiene mayor cantidad de generación de electricidad por las centrales. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que la comuna estrella en generación es la comuna problema en distribución de energía. ¿Entienden ustedes cuando hablamos de brechas de verdad? Y más encima son nuestros pueblos originarios. Wow. Entonces son personas que fueron relocalizadas o que fueron impactadas directa y indirectamente por estos proyectos grandes, pero más encima ni siquiera tienen acceso a un energético que se considera a nivel mundial como un derecho, según la ONU, ¿cierto? Y aquí también encontramos un problema. En el límite de nuestra región, que también tiene desarrollo indígena, esta zona, se Tirúa, toda esa zona, ¿cierto? Entonces, ahora, hablar de un proyecto que implica mejorar el acceso a territorios donde hay desarrollo indígena, porque hay personas que no tienen electricidad y ahí tengo las estadísticas, ¿suena un poquito más potente mi proyecto? Sí. Porque ahora sí tengo las estadísticas mucho más focalizadas y también tengo identificado el problema, ¿cierto? Y el problema no es que no tengan acceso a electricidad, esa es la raíz del problema. El problema es, luego empiezo a decir qué implicancia va a tener eso. El problema es que no tienen electricidad, el problema es que no pueden estudiar, el problema es que no tienen todo acceso a comunicación, el problema es que no pueden mantener medicamentos refrigerados y un montón de otras cosas que se deriven con tener acceso a electricidad. ¿Por qué digo que esto fue relevante? Porque nosotros hicimos este estudio para el Ministerio de Energía y para la región. De esto salieron 3 cosas, porque hay 2 cosas que no voy a mostrar acá. Uno, que se asustaron un poco socialmente porque se dieron cuenta de Santiago de que en realidad había brecha en la capital de la región, que era la capital de la energía, ¿cierto? Nosotros éramos la región de Biobío, éramos la capital energética del país, y la capital energética del país que tenía brechas de este tipo era como una capital más o menos, ¿no? ¿Cierto? Porque supuestamente si es la capital de la energía eléctrica debe ser como mínimo cobertura, sería una de las regiones que produce mayor cantidad de electricidad. Y 2, estaban los pueblos originarios. Entonces uno empieza a entender esta demanda, estos problemas, estos conflictos que hay desde el punto de vista que tienen acá, ¿cierto? Porque no tienen acceso a energía y además era cara, ¿cierto? Pero eso después se solucionó con la socialización del precio de la energía, que ustedes lo conocen, también salió de este estudio. Pero a lo que voy yo es que eso me planteó eso. Y la solución que se le dio mucho es que se le aumentaron la cantidad de recursos para financiar paneles fotovoltaicos. Porque se buscaron varias alternativas. Acuérdense que ustedes van a hacer eso. Y una de ellas, de llevar cables de tendido eléctrico de un lado a otro, no era económicamente muy atractivo por la cantidad de cableado que implicaba eso. Y aparte con las condiciones climáticas, con la nevazón y todo eso, implicaba riesgo de que los cables o los tendidos eléctricos fueran afectados. Entonces empezaron a financiar soluciones individuales de paneles fotovoltaicos, por lo menos que tuvieran acceso a energía con su batería en ciertos horarios si lo quisieran ocupar, o que tuvieran la opción de poder mantener refrigeración en el caso que alguien necesitara para poder tener medicamentos. Fíjate. Entonces se le buscó una solución individual a cada uno de ellos, porque el problema era el acceso a la energía, no la falta de postes de luz, es una solución. Entonces recuerden cómo tiene que ser esto. Bien, segundo componente que es relevante es que cuando yo presento un problema tengo que preocuparme. ¿Sí? ¿Qué comuna es el Naranjo? ¿Ah? ¿El Naranjo? ¿Qué comuna es el Naranjo? Sería ¿dónde está Cañete? Por ahí, ¿o no? Cañete. ¿Cuál es la comuna donde está Contulmo, toda esa zona? Eso sería. La Contulmo es la de abajo. Eso sería lo de acá, si no me equivoco, ¿cierto? Tendría que superponer la capa, pero eso debería ser eso, sí. Porque aquí está Lebu, ¿cierto? Lebu, sí. Estaría acá, y estaría más o menos aquí, esto es como Cañete. Aquí está Cañete, ¿cierto? La comuna donde está Cañete. ¿La comuna de Cañete? Sí. Sí. Entonces, de alguna forma, esto era relevante porque me sirvió a focalizar mi medida. Entonces ya no era toda la población donde quería hacer esto indiscriminadamente, sino que yo quería focalizarme en los niños y adultos mayores de estas comunidades que vivían en esta parte del territorio, y aquí sí podía hacer un programa muy específico para hacer esto. Entonces yo tengo que también preocuparme de otro aspecto.
Yo cuando estoy haciendo una situación base es una fotografía de lo que hay ahora. Entonces yo tengo que proyectar el problema si no hago nada y la solución también. Y eso tiene que ver con proyectar la población. O sea, yo tendría que darme cuenta de la problemática que hay ahora y también saber cómo esto en el tiempo está ocurriendo, para también, por supuesto, si que hay una solución que va a venir los siguientes años, va a haber una población distinta a la que hay ahora, ¿cierto? Ustedes saben que la población surge ciertos tipos de dinámicos, va creciendo, por lo tanto, yo ocupo un montón de datos que ustedes conocen, entre ellos pueden ser los de censo, los de CACER u otras estadísticas, para poder ver estos efectos de aumento o de incremento de la población, ¿cierto? O sea, hay que ver el efecto tanto positivo o negativo que podría tener un proyecto desde el punto de vista de la población. Y aquí hay varias cosas que yo tengo que establecer bien. Si fuera por población, yo tengo que establecer, por ejemplo, si requiero una solución de electricidad, estoy llevándolo a algo tangible, yo tendría que calcular la demanda de energía eléctrica por día, por hogar, ¿cierto? Y si lo tengo por población o por hogar, tengo que ver en los siguientes años cuánto va a seguir creciendo esta demanda, porque es un problema actual que no tienen acceso, por lo tanto, si yo quiero entregar una solución, no puede ser una solución tan acotada de que solucione el problema ahora y en 2 años más empiezan a haber nuevas poblaciones que no tienen acceso a electricidad porque no tienen capacidad, mi solución no prospectó este crecimiento, por lo tanto, no tienen más acceso a energía. Entonces yo tengo que considerarlo dentro del análisis, ¿me entienden? La solución tiene que ser más proyectada que solamente fijarla con los problemas actuales que hay con la población objetivo actual. Tengo que considerar este crecimiento natural. Y todo crece. Entonces, la demanda es súper fácil calcularla con esta fórmula matemática que dice la demanda es igual al consumo individual, si es electricidad, kilowatt-hora, día, hogar. Si es tema, por ejemplo, de agua potable, litros de agua potable por día, para poder de alguna forma, si hago una solución, proyectarla con la población, para que la solución sea para los siguientes 10 años, 20 años, y no me quede corto por un tema de que la población creció y no tuve capacidad de cubrir la demanda total. ¿Se fijan? Entonces la solución tiene que ser pensando de que esto es dinámico, que no es estático, ¿cierto? Y eso tiene que ser usado dato confiable. Y un mejor ejemplo, las poblaciones siempre van creciendo, ¿cierto? Por lo tanto tengo que tomar distintos censos y voy aumentando, calculando las tasas de crecimiento, ¿cierto? Para poder saber si la población va creciendo con una tasa estable, va decrementando en el tiempo, porque yo puedo ir creciendo mi número, pero las tasas me ayudan para poder generar los ajustes. En este caso, por ejemplo, la población creció con una tasa alta ahí, pero va disminuyendo las tasas con el tiempo, y eso es muy normal encontrar ahora. La población sigue creciendo en número, pero las tasas van bajando. O sea, la población chilena va bajando en tasa de crecimiento en comparación a un siglo atrás, pero el número es más grande. Por lo tanto, una tasa pequeña sobre un número grande son varias personas más. Entonces hay que manejar bien esta información para saber si voy al alza o voy a la baja. Bueno, hago la proyección de la demanda, calculo este crecimiento, calculo la demanda total en el tiempo, ¿cierto? Para el año 1, año 2, año 3, por eso digo que la demanda total en el tiempo, que tiene que ver con el consumo individual en el tiempo, por la población de ese tiempo. O sea, entonces, todos los años puede ir que yo tenga teniendo distintas poblaciones, pero también el consumo puede ir cambiando. Porque ¿qué pasa si yo proyecto entregar electricidad para poder mejorar las condiciones de ellos? Probablemente la primera etapa va a ser que les voy a dar iluminación. Por lo tanto, yo calculo toda la demanda proyectada para la iluminación. Pero ¿qué pasa si en la segunda etapa ellos quieren tener acceso a refrigeración? Más allá de los adultos que sean los que necesitan medicamentos. ¿Qué pasa si toda la población quiere tener refrigeración? No tengo que incluir la proyección de energía, no es más que iluminación. Un refrigerador en promedio te consume 100, 150 watts cuando está operando, ¿cierto? Por siglos, pero como tienen termostato se ve el consumo mensual. Pero cuando se conecta es lo que importa para la demanda punta, ¿cierto? Entonces, si todos los refrigeradores están conectados simultáneamente y el sistema está mal dimensionado, probablemente se me caiga constantemente mi entrega de energía, que es lo que pasa cuando se dimensiona mal. O sea, a mí también el consumo puede ir cambiando en el tiempo, porque primero le di exceso a electricidad y la dimensioné para que ellos tuvieran iluminación, así los niños pueden estudiar, pero después quieren tener el beneficio de la tele y después le agregan a lo mejor internet, después le siguen agregando otras cosas básicas, el vidrio eléctrico. Entonces uno siempre tiene que pensar
O otro empieza a instalar un taller, instala una máquina de coser o un taller de costura, ¿te fijas? Porque también es un mecanismo para salir de la pobreza, acuérdense. Por eso la Organización Unida lo reconoce como un derecho universal, es un mecanismo para salir de la pobreza y yo puedo generar emprendimiento, puedo comprar un congelador y a lo mejor tener productos nativos y poder sacarlos congelados, ¿cierto? Entonces todo eso hay que considerar cuando yo hago estos diseños, porque las demandas pueden ir cambiando, al igual que la población, para que ustedes de alguna forma lo consideren. Sigamos con este mismo hilo conductor. Tengo la oferta actual de mi solución y la oferta proyectada, que es lo que acabamos de calcular, ¿cierto? La demanda. Y tengo que ver las capacidades de la infraestructura existente, cuánto se requiere en personal, en equipamiento y todo eso. Y por supuesto, tengo que, como estoy desarrollando un problema, a lo mejor yo detecté que existen algunas personas que tienen acceso a energía. Y yo me voy a dedicar a establecer el déficit. Porque yo no puedo decir que el 100% de las viviendas tiene acceso a energía. De hecho, era el 78% de acceso, ¿se acuerdan? Por lo tanto, ¿cuál era el problema? De que si era el 78%, que el 22% no tenía acceso a energía eléctrica. Por lo tanto, no es el 100% de la población. Yo quiero trabajar cuál es el déficit de energía que no hay para poder entregarla. Por lo tanto, sería el 22% de la población en ese año, cuando se hizo el corte, por su demanda proyectada. Entonces yo estoy hablando del déficit, de los que no tienen acceso a energía. Porque la oferta de energía existe, pero no cubre el 100% de la población, ¿te fijas? Entonces por eso yo hablo de que muchas veces ustedes no van a encontrar algo que sea 100% deficitario. Ahora, si ustedes identifican una problemática así, 100% lo felicito, por encontrar algo que a lo mejor está fuera del radar de todas las personas que trabajan en el tema a través del municipio o a través de estos programas ministeriales o a través del Estado, ¿cierto? A través de todos, como son todos del Estado, a través de estos programas centralizados, ¿verdad? ¿Sí? ¿No sé si revisaron los quintiles dentro del alto medio? Sí, se lo revisamos, pero el dato no lo tengo acá. Hicimos varios cruces. Sí, lo que pasa es que son todos quintiles pobres. Entonces, cuando tú hablas de esa zona particularmente, todos caen en el 1 y el 2. Entonces, no tiene mucho sentido. De hecho, es bien interesante eso, porque las zonas rurales tienden a aparecer más presencia porque el quintil se mide con ingreso autónomo. Pero acá no tienen mucho ingreso remunerado. Son pobres en plata. Pero por eso después se calculó un indicador de la pobreza multidimensional. ¿Se fijan? Porque no solamente es quintil, no solamente es plata, tiene que ver con educación, con necesidades insatisfechas, son varios factores más. Para que ustedes lo hagan, o sea, en la CACEN ahora tiene un indicador de pobreza multidimensional, por lo mismo, porque el quintil es plata solamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la gente o las personas que viven en las zonas rurales tienen menos ingresos, siempre menos ingresos en promedio que la zona en la ciudad, pero un quintil pobre del campo es muy distinta a la realidad que un quintil pobre de la ciudad. El quintil pobre de la ciudad es el que vive a patadas, si es que vive, ¿cierto?, en las zonas periféricas. Pero el que vive en el campo no tiene mucha plata, pero tiene acceso a tierra, tiene sus huertas, sus animales, o sea, no pasa ni pobreza de hambre, ni tampoco penuria porque vive en la calle o no puede pagar las cuentas. ¿Cierto? Es una realidad distinta. Entonces, por eso se calculó después, se habla de la pobreza multidimensional. ¿Han escuchado hablar de ese indicador ustedes? Sí. Se los comenté, está en la CACEN. Yo trabajo mucho con los datos, de hecho estos datos los procesé yo para mostrarlos hoy día, pero hay mucho más análisis que se puede hacer, pero respondiendo a la pregunta, los quintiles solamente hablan de plata efectiva, no habla de acceso a todas las otras cosas, ¿te fijas? A la educación, por ejemplo. No está necesariamente en el quintil. El déficit, por supuesto, yo también lo estimo en el tiempo y lo hago así. Entonces, identificamos el problema, identificamos la población objetivo, ¿cierto? Estamos más o menos claro cómo va esto, ¿cierto? Después les puedo mostrar un ejemplo ya con todos los pasos consolidados y después ustedes me tienen que demostrar con ese trabajo de que entendieron. ¿Sí? Tengo una duda con la proyección de la demanda. Cuéntame. Porque tiene que hacer una demanda sin proyecto y con proyecto. ¿Verdad? Ya, la demanda sin proyecto tal vez puede ser, no sé, la cantidad de hijos que puedan ir teniendo con datos históricos. Ya, ahí uno proyecta cuántas personas más van a estar con déficit de ese recurso. Sin proyecto. Y con proyecto, usted proyecta qué pasaría, cuántos lunes necesitarán, pero no tendría datos históricos. ¿Cómo? No, con proyecto significa que yo puedo implementar esta solución, pero la solución no es instantánea.
O sea, cuando yo quiero hacer un plan de entrega de sistema, supongamos que va a hacer con esta instalación de estos paneles. Yo tengo una capacidad de instalar cierta cantidad de paneles por mes y tengo una población grande, entonces yo voy proyectando en el tiempo el déficit que va a ir disminuyendo, pero no es instantáneo. Y ese es como por ejemplo lo que le pasa al drama los recambios de calefactores para los planes de descontaminación. Tú requieres cambiar 10.000 calefactores y al año estás recambiando, no sé, 900. Entonces la solución en teoría debería ser en 15 años, pero también tu población crece y hay nuevos parques inmobiliarios y nuevas casas, entonces tú cambiaste las 11.000 y si no consideraste este efecto de crecimiento quedaste corto porque entraron nuevas viviendas que no las tenías consideradas. Entonces siempre uno le dice, cuando uno tiene un problema de que ya está sobrepasado, ¿por qué no cortan las entradas? Pero ahí está, nadie lo quiere hacer. Yo en mi caso siempre recomiendo mi estudio, lo borran, que dicen que de ahora en adelante ninguna casa nueva podría tener estufa de leña en las zonas críticas, no en todas las ciudades, en las zonas críticas. Y en realidad no es una medida popular. Ahora a lo mejor con la nueva forma de escribir las cosas sí va a ser algo, porque si todos están de acuerdo habría que hacerlo, ¿sí o no? Si el aire es de todo, es un bien común, ¿no? Y es un derecho más encima que lo tenía esta condición, de vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces, si nadie hace nada, no tengo acceso a ese derecho. Y el aire es un bien común. Yo dije antes que era democrático, lo sigo estableciendo. Usted me dijo que no. Pero, ¿por qué? Porque todos tenemos el mismo acceso a él. El aire no se cobra. El aire es gratis.